Buenos días, buenas tardes, espero que estén bien. Mi nombre es Daniel Pincas, soy investigador de Flaxo, investigador y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y respondiendo a una gentil invitación de la Dirección de Planeamiento y Evaluación y Prospectiva Educativa, es que voy a acercar algunas reflexiones que espero que sean útiles a la red provincial de investigación educativa. Como primer punto me voy a referir o voy a proponer algunas reflexiones asociadas con la composición de una red de investigación de esta naturaleza. Asumo, y esto es un supuesto en relación con lo que voy a decir de aquí en más, que la red está compuesta por un conjunto de agentes, productores de información, de investigación, de conocimiento heterogéneo. La heterogeneidad de los integrantes, productores de conocimiento que pueden provenir de universidades, y que realicen investigación académica, pero también de centros de investigación de organismos no gubernamentales, de universidades privadas, de institutos de formación docente y las propias áreas de investigación de los organismos estatales. Todos estos son agentes de conocimiento que comparten eh, en relación con sus resultados el estudio o basarse en información empírica, es decir, sus resultados se basan sobre el análisis de información empírica. Sin embargo, por la naturaleza de los campos o los subcampos a los que pertenecen, tienen criterios de validación diferentes. Me interesa resaltar esto, digamos, hablamos de un sustento común, que es producción de conocimiento basada en información empírica y al mismo tiempo lógicas de validación de ese conocimiento diferente. Una investigación académica, por ejemplo, como ustedes bien saben, debe explicitar su marco teórico, un estado del arte, definir un problema de investigación relevante para la comunidad de referencia. Mientras que un estudio sobre la implementación, por ejemplo, de un programa conducido por una oficina de planeamiento o investigación, más allá de explicitar algunos supuestos y estar basada en sustento empírico, los criterios de validación están más relacionados con la recepción que los organismos que de alguna manera interesados en sus resultados obtienen en relación con esos productos o con las propias recomendaciones que esas investigaciones o esos estudios produzcan. Una aclaración, me estoy refiriendo a una noción de producción de conocimiento que en algún sentido es más amplia que la noción de resultados de investigación, porque precisamente incluye a un conjunto de estudios que responden, digamos, a estas diferentes lógicas de investigación, pero que todas tienen el sustento o comparten su base de información empírica. Mm, Así como hay criterios de validación que son diferentes, también los productores de conocimiento responden a lógicas de funcionamiento diferentes. Estas lógicas están dadas por los incentivos que tienen para su producción, eh, eh, las lógicas de evaluación que premian y castigan sus producciones, y también por los circuitos en los cuales se comunican sus resultados de esta producción de conocimiento. En relación con los incentivos o con las evaluaciones, por ejemplo, sabemos también que la investigación académica es evaluada por los circuitos de publicación, es decir, deben publicar en revistas especializadas, que por la presentación en congresos también de público especializado, por ranking de citaciones, mientras que la investigación producida por centros de investigación, por organismos internacionales, bueno, su evaluación está más vinculada, como decíamos antes, por el aprovechamiento, digamos, o la utilidad, por el uso que la instancia de decisión
y le pueda dar a esos resultados y pues, sus recomendaciones. Los distintos productores también están guiados por agendas que pueden ser más o menos endógenas, más endógenas o más exógenas. La investigación académica, bueno, está regida por programas de investigación, básicamente orientados por discusiones intracampo o por intereses promovidos por redes de investigación nacionales o internacionales que integran a distintas universidades, por las convocatorias, tanto a publicaciones como por parte de los organismos de financiamiento que establecen prioridades y agendas. Y estas prioridades y estas agendas no siempre están alineadas con las necesidades o con las prioridades de los organismos públicos que investigan y necesitan el conocimiento para fortalecer, digamos así, las políticas públicas. Los centros de investigación y los organismos internacionales, inclusive no he mencionado, pero existen entre las red de productores de investigación también departamentos o áreas de algunos gremios que tienen sus instancias especializadas de investigación. Bueno, estos distintos organismos suelen ser más sensibles a otro tipo de agenda. Por ejemplo, los centros de investigación o los organismos internacionales son más sensibles a una agenda global, la Agenda 2030, por ejemplo, eh, a los circuitos de gobernanza global, mientras que los institutos superiores de formación docente están más orientados por agendas institucionales o por su red de relaciones con escuelas de aplicación o sus escuelas vinculadas, o inclusive los gremios están más, sus agendas están más orientadas por los intereses que tienen que ver precisamente con la agenda gremial, que es la defensa de los derechos y de las condiciones de trabajo de los y las trabajadores docentes. Entonces, estas lógicas también explican inclusive los diferentes tiempos que tienen estos distintos productores de conocimiento como requisitos para producir e informar acerca de sus resultados. Entonces, esto, y con esto voy a cerrar el primer punto, nos lleva a una pregunta, creo, relevante con la red de producción, la red provincial de investigación, que es cómo está previsto, o si está previsto, o de qué manera se pueden procesar institucionalmente la convergencia de estas lógicas. Lógicas diferentes, con un sustrato común, que es la producción de conocimiento sobre investigación empírica, cierto rigor analítico, pero cómo hacer converger estas lógicas. ¿Qué tipo de instrumentos y acuerdos se pueden poner en marcha? Eh, ¿Qué tipo de colaboración es posible? ¿Qué condiciones se necesitan para esta colaboración? ¿Es posible llevar investigaciones conjuntas? ¿Con qué objetivos? ¿En qué tramos de los procesos de elaboración e implementación de políticas públicas? Me parece que son todas preguntas asociadas a la institucionalidad, digamos así, que se le pueda configurar a esta red provincial de investigación. El segundo punto al que me quería referir, y para esto voy a compartir pantalla, bueno, lo que ven aquí, lo que están viendo aquí, es lo que se conoce como el ciclo eh, de políticas públicas. Es un esquema, entre otros, en este caso es el esquema eh, propuesto por un autor, Tamayo Sáez, que, bueno, muestra allí ese circuito eh, con la identificación y la definición de un problema, la formulación de alternativas, la adopción de una alternativa, la implantación o implementación de la o las alternativas seleccionadas, la evaluación de resultados y luego que el ciclo vuelve a comenzar. Entonces la pregunta es, ¿se necesita la misma investigación? ¿Los procesos de producción de conocimiento son los mismos en cada uno de estos ciclos de política? Bueno, sabemos que los ciclos de política son relativos,
eh, que no se puede encontrar, digamos, una relación punto a punto, pero yo voy a proponer algunas reflexiones en relación con este, digamos así, punto de partida. Entonces, me voy a referir acá a uno de los momentos o de las fases que está asociado con la identificación y la definición de los problemas de la agenda educativa en este caso. Bueno, básicamente lo que voy a sostener aquí que para este momento, para esta etapa del ciclo de políticas, lo que suele emplearse aquí, por lo menos por algunas indagaciones empíricas que hemos hecho, es básicamente una masa crítica de conocimientos, un conocimiento acumulado de décadas y de distintos productores y producciones de conocimiento en interacción con la experiencia de implementación de políticas. Y traigo acá el caso, que es lo que está mostrando este esquema, de la noción de trayectoria escolar, una noción que, como ustedes saben, es central en las políticas públicas educativas desde hace varias décadas, específicamente además tiene una centralidad en la educación secundaria. Y bueno, me animaría a decir que la noción de trayectoria escolar abreva de un conjunto de subcampos o digamos, de producciones de conocimiento históricas. Tenemos la noción de trayectoria social de la sociología, que ha estudiado, bueno, precisamente eso, con las trayectorias sociales en interacción con las decisiones individuales. Tenemos los estudios desde la década de los 60 del siglo pasado sobre abandono escolar, sobre sus causas, sobre sus consecuencias. Tenemos estudios más recientes acerca de las transiciones que identificaron que ese momento crítico en el recorrido escolar de los y las estudiantes, que son los pasajes, ya sea de ciclos o de niveles, la propia noción de experiencia escolar, es decir, cómo vivencian los y las estudiantes su escolaridad, digamos así, a lo largo de los años, y cómo influye esa experiencia escolar en su propia subjetivación como estudiantes y en la propia lectura que ellos y ellas hacen de su trayectoria escolar y en la valoración sobre ella, las propias condiciones de escolarización, concepto más reciente, que de alguna manera se asocia con eh, las posibilidades de trayectorias de éxito más o menos exitosas, no figuran ahí, pero la propia noción de trayectoria escolar ideal y trayectorias reales, bueno, en mi lectura, digamos, acá tenemos un conjunto de estudios, eh, podríamos rastrear los principales, digamos, que contribuyeron a esa masa crítica y finalmente terminaron por identificar un problema del sistema educativo o de la escuela secundaria en particular, argentina, que es la cuestión de las trayectorias. Identificaron un problema, complejizaron un problema y ayudaron a definir un problema. A mí este es un ejemplo, podríamos buscar otros, de acumulación y configuración de una masa crítica que permite de alguna manera un uso y una identificación de un problema que está bastante consensuado como tal en las distintas administraciones provinciales en la política educativa nacional, al menos hasta hace unos 2 años. Ahora me voy a referir a estudios que pueden producir conocimiento como aporte a la implementación. Y aquí me voy a referir a una investigación en la que yo pude participar, eh, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en colaboración con el área de investigación de la Dirección de Planeamiento, Evaluación y Perspectiva de la provincia de Córdoba. Consistió en una investigación para la implementación de un programa en particular, llamémoslo
programa a un módulo de trayectorias cuidadas pensado en el marco de un sistema integral de promoción y protección de trayectorias escolares. La presentación que yo hago sobre esto que estoy llamando un programa está muy simplificada, probablemente las colegas de la dirección tengan mayor exactitud en su explicación, pero por cuestiones de tiempo yo la simplifico en esta manera. Esta indagación tuvo dos etapas, una, por lo menos en las que yo participé, dos etapas, una vinculada con el estudio o la detección de los usos efectivos del sistema de gestión de alumnos, es lo que significa SGE ahí, y procuró identificar desafíos y mejoras potenciales según la perspectiva o los roles de los supervisores, las supervisoras, coordinadoras de curso y también preceptores en la educación secundaria. Y esta investigación obtuvo conocimiento relevante en relación con estos puntos que están enumerados acá. Un conocimiento preciso sobre los usos efectivos que estos actores hacían del sistema de gestión de estudiantes, obtuvieron información relevante para realizar adecuaciones de los reportes a los usos efectivos, obtuvieron precisiones y ajustes, obtuvieron precisiones para realizar ajustes en el lenguaje y en la visualización de los reportes y obtuvieron información relevante para el diseño del módulo de protección de trayectorias. Y en una segunda etapa de la que yo también participé, se implementó un módulo de protección de trayectorias en 40 escuelas eh, y se procedió al monitoreo de esa implementación, es decir, los estudios de monitoreo de la implementación producen, como es obvio, aportes a esa fase del ciclo de políticas. ¿Y qué obtuvo como resultados esta fase de la investigación, esta etapa? Bueno, se obtuvo que el módulo de trayectorias cuidadas en esas 40 escuelas fue consultado de manera regular, que los equipos que usaron ese módulo consideraron que proporcionaba información útil y oportuna para su propia actividad de atención a las trayectorias en las escuelas. Esa información era novedosa para más del 50%, no para la totalidad, pero sí para un porcentaje que superó la mitad de los equipos directivos. Como se sabe, cuando se introduce un sistema de gestión en soporte digital, permanecen los usos de otros registros, algunos manuales, artesanales, otros digitales, pero alternativos en Drive, en Excel, etcétera, etcétera, y se hacen usos paralelos. Bueno, en este caso la indagación detectó que si bien se mantienen usos en otros soportes, se hace un uso complementario, es decir, el del sistema el módulo de protección de trayectorias cuidadas era el uso principal, digamos, y este uso de los soportes en otros registros o los registros en otros soportes, mejor dicho, era declinante. Como el módulo tiene indicadores que detectan o configuran niveles de riesgo, bueno, hubo un acuerdo, pero un acuerdo moderado sobre los indicadores de riesgo, pero no fue invalidado. El módulo facilitó para la gran mayoría intervenciones y una mejor coordinación de las tareas del equipo del docente. Y acá, hacia el final, que está resaltado, la indagación encontró un hallazgo, digamos así, que es que los equipos directivos en las escuelas tienen la posibilidad o tenían la posibilidad en ese módulo de protección de trayectorias de validar o no el nivel de riesgo. Mencionamos que había un acuerdo moderado con esos indicadores, pero el hecho de tener que validar o no ese nivel de riesgo mejoraba la fundamentación de las decisiones de los equipos directivos. Es decir,
Si los equipos directivos no validaban el riesgo y sostenían otra categorización del nivel de riesgo, esa discusión los obligaba a formalizar y a fundamentar mejor esas decisiones, y eso en definitiva era una mejora, digamos, del sistema que la propia escuela venía aplicando. Entonces, esto es un hallazgo y es un ejemplo muy puntual llevado por la provincia de aportes para la implementación de un programa específico. Me estoy extendiendo demasiado en el tiempo. Voy con una última propuesta de reflexión que tiene que ver con producciones de investigaciones que aporten a la definición y mejora de las alternativas en la decisión. Es decir, ya se ha tomado una alternativa, esa alternativa está puesta en juego y bueno, ¿y cómo se obtienen aportes y mejores para esta alternativa? Lo que voy a proponer aquí, digamos, es como una lectura oblicua, porque esta es una investigación en la que yo participé también como investigador convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos, junto con otros y otras colegas, y esta investigación intentó, digamos, caracterizar cuáles fueron las respuestas a los desafíos de la gestión durante la pandemia y buscó comprender sus efectos en las propias estructuras y prácticas de gestión. La pregunta, de alguna manera, que operacionalizaba esta indagación es cómo funcionó y cómo se reconfiguró la gestión en la pandemia, y básicamente en los niveles de gestión intermedia, es decir, supervisores y instancias de gestión territoriales. Bueno, los resultados sintetizados de esta investigación fue que las escuelas en ese periodo desplegaron una mayor autonomía en la toma de decisiones, que los niveles de gestión intermedios, superiores y escolares generaron procesos de decisión interactivos, es decir, más horizontales. Se produjo una cierta desburocratización a partir del uso intensivo de medios remotos. Se incrementó la personalización de la acción pedagógica, es decir, con los y las estudiantes, y se impulsó enormemente la digitalización de los procesos de gestión. ¿En qué sentido una investigación de ese tipo de este tipo es un aporte a la mejora de las alternativas? Bueno, porque tenemos en ejercicio alternativas vinculadas a problemas determinados y podemos encontrar aquí eh, prácticas, digamos, y posibilidades del campo de la gestión para contribuir a la mejora de esas alternativas. Eh, un último ejemplo de una investigación que me tocó, que estoy participando como investigador de Flaxo, que tiene que ver con la formación docente y también puede encuadrarse en la fase de una investigación que aporte a la definición y a la mejora de las alternativas. La pregunta de esta investigación es: ¿cuáles son las condiciones institucionales y los rasgos de la cultura profesional que limitan los efectos de la formación situada en las escuelas y en las aulas? Como ustedes saben, no puedo extenderme sobre esto, la formación situada es un modelo de formación en servicio que básicamente tiene su sede, digamos así, en los establecimientos educativos y que focaliza y que procura que los resultados de las adquisiciones, de los aprendizajes y de las experiencias obtenidos por los y las docentes en esos trayectos formativos, de alguna manera se revierta, se reflejen, mejor dicho, en las escuelas. Bueno, nos interesó investigar cuáles son las limitaciones para que la formación situada tenga ese efecto de mejora de la dinámica de enseñanza en las clases. Bueno, ahí se detectaron eh, en varias dimensiones, pero aquí presento dos, básicamente resultados vinculados con las condiciones de la organización escolar y resultados vinculados con la representación de los y las docentes sobre los problemas para la enseñanza. Están vinculados, como decíamos antes, a la cultura profesional.
En relación con las condiciones de la organización escolar, tenemos que, bueno, se advierten limitaciones para asignar a los docentes a los cursos según su perfil de formación. Está la indagación sobre los programas de formación situada eran básicamente sobre alfabetización inicial, sobre alfabetización en primer ciclo de la escuela primaria y sobre enseñanza de la matemática en el primer ciclo de la escuela primaria. Los directivos y los supervisores destacan en algunas provincias, son dos provincias del país, limitaciones para asignar a los docentes que han atravesado por esas experiencias de formación justamente en el primer ciclo. Las dificultades que tienen los docentes durante el trayecto formativo para asistir a las instancias presenciales de esos eh, trayectos de formación docente por la figura del ausentismo, por el alto ausentismo. Ahí hay un error, dice algo, pero debería decir alto ausentismo. Las limitaciones para la circulación de la adquisición entre los equipos docentes, es decir, lo que se aprende, lo que aprenden los docentes que participan de los trayectos tienen dificultades para trasladarlos a la dinámica de trabajo de sus propios compañeros y compañeras de equipo. Bueno, esto lleva a que entonces tenga bajo impacto, digamos así, la experiencia de aprendizaje de los y las docentes que cursan esos trayectos en sus espacios laborales. Otro elemento que no incluimos acá es la alta rotación, es decir, cambian de escuela y por lo tanto el impacto o el efecto en la escuela se diluye porque quienes participaron de esos trayectos de formación ya no pertenecen más al plantel docente de esas escuelas. Y en segundo lugar, y como dije antes, son varias dimensiones, pero acá me detengo en solamente dos, las representaciones que tienen los docentes acerca de cuáles son los problemas de enseñanza también parecieran ser unas limitaciones, y esto es una hipótesis muy preliminar. Se asignan a los rasgos identitarios y culturales, o se perciben esos rasgos como carencias que dificultarían las enseñanzas. Esto claramente es en los espacios, en los contextos rurales E y B. La heterogeneidad del aula como problemática que deben afrontar los y las docentes en los grados inferiores, vinculados con la diversidad lingüística. De nuevo, son provincias con fuerte presencia del contexto E y B, o los diferentes puntos de partida para el aprendizaje de los estudiantes, o las aulas integradas. Estas son dificultades, digamos, que perciben los docentes y que de alguna manera serían limitaciones para la expansión o para el efecto de los aprendizajes, la transferencia, mejor dicho, de los aprendizajes al conjunto de la escuela. Bueno, con esto terminamos la presentación. Voy a dejar de eh, compartir pantalla y simplemente quisiera presentar rápidamente, porque he excedido de tiempo, algunas reflexiones finales. Bueno, la primera, como ya dije, es resaltar la importancia de los mecanismos institucionales para el intercambio, la circulación y la producción de conocimientos. En segundo lugar, me parece que sería útil, si es que no se ha hecho ya o se está haciendo, revisar e inventariar las producciones existentes sobre los tópicos de la agenda o los tópicos prioritarios de investigación que se dé esa red. Debe haber mucha producción acumulada sobre esos tópicos y por lo tanto sería interesante construir nuevos conocimientos sobre las espaldas, digamos, de eso que ya existe. Identificar como tercer tópico las posibilidades y las necesidades de producción de conocimiento en los distintos momentos del ciclo de política, es decir, qué investigación necesitamos y qué es lo que puede cada productor o la red en su conjunto portar para cada momento del ciclo de política. En cuarto lugar, yo sugiero pensar de manera estratégica la temporalidad de la red. Es decir, hay distintos tipos de producciones.
unas que exigen, como decía antes, mucha acumulación de tiempo y de productos. El propio espacio, la propia construcción del espacio institucional y la institucionalización de la red lleva tiempo, y yo creo que es importante pensar esa temporalidad más allá de las gestiones convocantes, digamos así, porque vale la pena pensar en el mediano y en el largo plazo, considerando la larga vigencia, digamos así, de los sistemas educativos. Y último punto, pero yo creo que muy importante, yo creo que debería valorarse y dimensionarse en su justa medida una convocatoria, una red de productores de investigaciones, de productores de conocimiento, en momentos en que, en un momento político que en nuestro país está absolutamente desvalorizado el conocimiento, el debate fundamentado en ideas, en información, y un momento de particular debilitamiento de los organismos estatales y científicos de ciencia y técnica, que son los que están en la base de fortalecimiento de la producción de muchos de estos agentes de producción que he mencionado. Bueno, me he excedido en el tiempo, espero que estos aportes hayan sido, sean de interés para ustedes y con haber contribuido a las discusiones de la red. Muchas gracias y que tengan buenas jornadas de trabajo.